Jacob lucha con un ángel. En este emocionante video exploramos Génesis 32, donde se relata el impactante momento en que Jacob lucha con el ángel de Jehová. Esto marca un punto crucial en su vida. La lucha simboliza la persistencia, la fe y la transformación espiritual, ya que después de este enfrentamiento, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel. Génesis, capítulo 32. Jacob prosiguió su camino, y los ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, dijo Jacob, «Este es el campamento de Dios», y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, en la región de Edom. Les dio esta orden: «Diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he tardado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a anunciarlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos». Volvieron los mensajeros a Jacob, diciendo, «Hemos ido a tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro, con 400 hombres». Jacob tuvo gran miedo y se angustió, dividió en dos campamentos la gente que tenía consigo, las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, «Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento se salvará». Jacob dijo, «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y te haré bien. No soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con mi bastón pasé este Jordán, y ahora he llegado a hacer dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera, y hiera también a la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud». Durmió allí aquella noche, y de lo que le vino a mano tomó un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas de leche con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Y lo entregó en mano de sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos, «Pasad delante de mí, y dejad espacio entre una manada y otra». Mandó al primero, diciendo, «Cuando te encuentre Esaú, mi hermano, y te pregunte, ¿de quién eres, a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí que él mismo viene tras nosotros». Mandó también al segundo, al tercero, y a todos los que iban detrás de las manadas, diciendo, «Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. Y diréis, he aquí también tu siervo Jacob viene tras nosotros». Porque se decía, «Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me reciba con benevolencia». El presente pasó delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en su cadera, y la cadera de Jacob se descoyuntó mientras luchaba con él. El hombre le dijo, «Déjame, porque raya el alba». Pero Jacob respondió, «No te dejaré si no me bendices». Le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?». Él dijo, «Jacob». El hombre dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Jacob le preguntó, diciendo, «Declárame tu nombre». Y él respondió, «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Penuel, porque dijo, «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Levantóse el sol sobre Jacob cuando pasó de Penuel, y cojeaba de su cadera. Por eso, los hijos de Israel no comen hasta hoy el tendón de la cadera que está en el encaje del muslo, porque el hombre tocó a Jacob en el tendón de la cadera. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo.
También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Qué hizo Jacob al enterarse de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres? ¿Qué ocurrió durante la noche en que Jacob se quedó solo? ¿Qué nombre recibió Jacob después de luchar con el ángel? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.